Bienaventurado el que piensa en el pobre, y en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirá toda su cama en su enfermedad. Dios te bendiga, Dios te bendiga, te bendiga. La paz y el regocijo de nuestro Señor Jesucristo sea en tu casa. Bienvenido a este programa, Despierto y aún estoy contigo. Estamos contentos, gozosos en Dios de poder ministrarte una palabra cada mañana de parte de Dios para tu familia y para tu casa. Bien, el Salmo 41, es un salmo donde podemos entender las promesas de Dios. Dios es un Dios que no solamente piensa en cierto grupo de personas, sino que la misericordia de Dios está sobre todos. La Biblia dice, de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. Oye bien, de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Dios ama a totalidad la humanidad, que ha entregado a Jesús para que sea salvados todo por él. Y la Biblia dice, porque esto nos da a entender que Dios está firme con todas las personas, está firme con todos nosotros, con grandes y pequeños, cristianos y no cristianos. Dios piensa en ellos. Dice la palabra de Dios que Él hace salir el sol entre buenos y malos, y que hace llover entre justos e injustos. Es Dios el que está pendiente a tu necesidad, el que está pendiente a tu dolor. Es verdad que hay momentos de angustia donde nosotros deseamos que un ser querido, que un allegado, que una persona cercana nos ayude. Pero Dios, que es grande en misericordia, Él mismo nos sustenta. Bienaventurado el que piensa en el pobre, y en el día malo lo librará Jehová. Si tú eres una persona que piensa en el necesitado, que piensa en el pobre, en aquel que no tiene recursos, y monetariamente tú le ayudas, no simplemente con una oración, sino que monetariamente tú le ayudas en la comida, en los quehaceres de su hogar o en la necesidad de su hogar. Si tú monetariamente le ayudas a una persona que es de escaso recurso bajo, Dios te va a ayudar a ti y Dios te va a liberar. Hoy por hoy tenemos personas alrededor de nosotros. Hoy por hoy tenemos a personas de escasos recursos. Gente que hoy en día no tienen para comer, no tienen para un desayuno, no tienen para un almuerzo, no tienen para una cena. Pero bendito sea Dios, que tú y yo, por gracia de Dios, podemos tener las 3 comidas. Nos podemos alimentar en las 3 comidas diarias. Un buen desayuno, Dios te provee un buen almuerzo, Dios te provee una buena cena. Pero hay familias enteras que si comen, no cenan. O si desayunan, no tienen para el almuerzo. O si tienen para el almuerzo, se ven difícil para la cena. Mas sin embargo, la gracia de Dios te permite tener abundancia en tu casa. ¿Con qué fin? Con que tú lo compartas con el necesitado. Que tú vendas lo que tengas y lo puedas compartir, como en la iglesia primitiva, que tomaban toda la heredad y la vendían para poder compartirla con aquellos que tenían necesidad, con aquellos que necesitaban de su alimento, o con aquellos que eran de escasos recursos. La Biblia dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Sabe qué significa la palabra bienaventurado? 3 veces feliz, dichoso. Cuando tú piensas en el pobre, en cómo ayudarlo, Dios te ve como 3 veces feliz. ¿Sabe qué significa el número 3? Significa el número de la resurrección. El número 3 es el número de la resurrección. Al tercer día Jesús resucitó. El Señor te va a bendecir, el Señor te va a levantar. Dice, Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Oye, qué bendición cuando tú
piensa en el pobre, Dios te va a guardar y te va a dar vida. Serás bienaventurado en la tierra y Dios no te va a entregar a la voluntad de tus enemigos. Cuando tú piensas en esa persona pobre, en esa persona de escasos recursos, y la ayudas, no solamente con lo monetario, sino que le das una palabra de parte de Dios. Nota esto, Jesús le predicaba a los pobres, anunciaba el evangelio a los pobres, pero también multiplicaba a los panes y los peces. Hacía la obra completa, le predicaba la palabra y lo sustentaba con paz, con pan. Para terminar este mensaje, el Señor te va a sacar del lecho del dolor y va a quebrantar toda enfermedad y tú vas a ver la gloria de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones. Shalom.